Yo quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que el hombre pueda hacer la paz con Dios es a través de Cristo. No hay otra manera, porque no hay otro nombre, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Pero antes de comentar sobre este versículo, déjenme comentarles una historia que pasó ya tal vez unos 20 o 30 años atrás, cuando las Torres Gemelas en Nueva York todavía existían, que no las habían tumbado. Yo creo que muchos han oído cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Creo que fue en 1990, algo así, o 91, que se llamaba el World Trade Center, el Centro de Comercio Mundial en Nueva York. Pero antes de que las Torres Gemelas fueran derribadas por estos dos aviones, había un equilibrista, un joven francés, que asombró al mundo poniendo una cuerda o un cable de una torre a la otra a unos 1350 pies de altura, más o menos 450 metros. Y este joven francés puso el cable de una torre a la otra y, como buen equilibrista, pasó de una torre a la otra solo con su varita haciendo equilibrio, y así asombró al mundo entero. Vinieron y lo llevaron a la cárcel porque no era permitido que él hiciera eso, pero asombró al mundo entero. Pero unos meses después estaba practicando en la ciudad de St. Petersburg, en la Florida, y solo estaba practicando a unos 10 metros de altura. Eso no era nada para él. Eso era para él como juego de niños. Sin embargo, perdió su equilibrio y se fue al suelo. Cayó desde 10 metros de altura. Pues no se mató, pero allá en el suelo golpeaba el piso diciendo: yo no lo puedo creer, yo nunca me caigo. No lo podía creer el equilibrista francés. Después de haber pasado con éxito de una torre a la otra a 1350 pies de altura, en las Torres Gemelas se había caído a solamente 10 metros de altura. ¿Qué había pasado? Se sobreconfió, pensando que eso era para él juego de niños. Se sobreconfió y tambaleó y cayó. Y así, querido amigo y amiga que me escucha, como este equilibrista descuidó sus pasos en St. Petersburg, en la Florida, el hombre también ha descuidado su camino delante de Dios. El hombre ha descuidado andar por las sendas antiguas, por el camino que Dios le ha trazado al hombre.
un camino que debe ir derecho por el camino recto, sin torcer a la derecha ni a la izquierda, sin desviarse del camino. Pero el hombre ha descuidado sus pasos y ha caído en pecado, ha caído en inmoralidad, ha caído en injusticia, ha caído en corrupción y va de para abajo por su descuido fatal. Ha descuidado su alma. Pero Dios no quiere que el hombre perezca, pues el descuido espiritual, el violar los mandamientos de Dios, trae juicio sobre nuestra alma. El Señor dijo en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El violar los mandamientos de Dios trae juicio sobre nuestra alma, un juicio de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre, por haberse desviado de los caminos de Dios, ha traído el juicio de Dios sobre su vida. Traerá el juicio de la condenación. Aunque todavía el juicio no se ha ejecutado sobre el alma que ha pecado, pero se ejecutará cuando parta de este mundo, se irá al abismo y luego compadecerá ante el tribunal de Cristo, ante el gran trono blanco, para ser juzgado y por causa de su pecado ser echado al lago de fuego. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro 3:9. Dios es un Dios que salva, Dios quiere salvar al ser humano. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios nos creó con el propósito eterno de que fuésemos sus hijos y sus hijas. Dios nos creó con un propósito glorioso en mente, que estuviéramos con Él para siempre, en un reino de paz, un reino de justicia, un reino donde Él quitará el dolor, el clamor, la enfermedad, la maldición y aún quitará la muerte. Todo eso le espera al que ha creído en Jesús. Y por cuanto Dios no quiere la perdición del que se pierde, como dice en Ezequiel 33:11, que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva, Dios ha provisto un Salvador. Un Salvador para que por medio de Él podamos escapar del lago de fuego, para que por medio de Él podamos entrar en la vida, en la gloria eterna. El versículo que les cité, Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué confías tú para la salvación de tu alma? Si es que lo has pensado en algún momento, ¿a dónde irás al partir de este mundo? ¿Cuál es tu confianza en cuanto a la salvación? ¿De qué dependes para tu salvación? ¿Dependes que porque te congregas en un lugar, porque perteneces a una religión, que por eso vas a entrar al reino de Dios? ¿O confías tal vez que porque haces buenas obras, que eso es lo que te abre las puertas al reino de Dios?
O tal vez confías en que eres bueno y que no le haces mal a nadie y que por eso tienes el cielo merecido. Confías en tu propia justicia. Déjeme decirle que todos estos tres aspectos o tres cosas en que el hombre confía no lo van a salvar. Porque lo que tiene al hombre bajo condenación es su pecado. El pecado es lo que lo ha separado de Dios. Y para que tú entres en el reino eterno y en la gloria eterna, tu pecado tiene que ser quitado. El bulto de tus pecados tiene que ser quitado. La carga de tus pecados tiene que ser quitada. Y tu pecado no lo quita la religión. Tu pecado no lo quita las buenas obras. Ni porque tú te pienses justo y que no le haces mal a nadie, tampoco quita tu pecado. Esa es la torre de Babel que el hombre hace para alcanzar a Dios. Babel significa confusión. Es la torre de confusión que el hombre hace, que está confundido y no sabe cuál es el camino para salvar su alma. La religión no te va a quitar tu pecado. Pablo era religioso hasta morir, el apóstol Pablo. Y él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, pero si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero luego dijo algo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Él sabía que todo eso para la salvación no le valía nada. Él llegó a comprender que su religión no le podía entrar al reino celestial porque era una justicia imperfecta, que su pecado era lo que lo tenía bajo condenación y que el único que podía quitar su pecado era Cristo. Y todo lo que él tenía por ganancia, todo lo que él se enorgullecía, sentía orgullo de su religión judía, de su descendencia, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que era muy religioso, pero supo que nada de eso lo podía salvar. La religión no va a salvar al hombre porque se trata de tu pecado, lo que te separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: no es que la mano del Señor se haya cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es lo que nos separa de Dios, lo que nos cierra la entrada al reino de Dios, y la religión no puede quitar nuestro pecado. El Salmo 66 dice: si en mi corazón no hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. El pecado hace una división entre un Dios santo y un hombre pecador. Entonces la religión no basta para entrar al reino de Dios, porque la religión no quita el pecado. Las buenas obras tampoco, porque las buenas obras son buenas. Y Dios nos manda a hacer lo bueno, pero no quitan el pecado. El pecado no se expía a través de las buenas obras. El pecado no se quita con buenas obras. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son buenas, pero no quitan el pecado. Si mis obras me pudieran salvar, ¿para qué vino Cristo al mundo a morir en la cruz? A poner su vida en expiación por el pecado. Las buenas obras también es esa torre
de Babel, esa torre de confusión que el hombre pone su confianza para ver si llega a Dios. La religión no sirve para entrar en el reino de Dios. Las buenas obras son buenas, pero no bastan. Y hay muchos que piensan que por su justicia propia van a entrar al reino de Dios, que porque son buenos, que porque ellos piensan que son buenos porque no roban y no matan, que porque no le hacen mal a nadie, por eso es bueno. Y no sabe que la Escritura ve o nos dice que el hombre es ciego, que necesita la luz de Cristo, que el hombre es un esclavo y necesita ser redimido, rescatado y liberado, porque es un esclavo al pecado, un esclavo de corrupción, y el que piensa que es bueno es un ciego. El Señor dijo, ninguno es bueno sino Dios. Para Dios es el que es bueno, el que nunca ha hecho lo malo, y todos se han descarriado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nadie puede decir, es que yo soy bueno. Eso fue lo que los fariseos confiaron en su propia justicia para ser herederos del reino. Y el Señor les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Romanos 10:3 dice que ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. ¿Estás tú tratando de establecer tu propia justicia delante de Dios? Eso no te va a entrar, porque Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestros actos de justicia van manchados con el pecado y Dios no lo acepta. Entonces, justicia propia no tenemos porque hemos hecho lo malo. Buenas obras no nos entran porque las buenas obras no quitan el pecado. La religión tampoco, no basta. Es la torre de confusión del hombre tratando de llegar a Dios por su propio esfuerzo. La religión es la torre del hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero Cristo es lo que Dios hizo por alcanzar al hombre. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la justificación por la fe. Dios justifica, dice Romanos 3:26, al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es justificar? Es un decreto, un acto por la cual Dios declara no culpable al que es de la fe de Jesús. No solamente lo declara no culpable al que cree en Cristo, en el sacrificio que Él hizo, el sacrificio de su sangre, la base de nuestra salvación, esa base que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, porque el juicio contra el pecado era muerte. Cristo sufrió nuestra muerte. Como dice 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. En el acto donde Dios declara al pecador libre de juicio, libre de justicia, justificado, es al hombre que cree en Cristo y se aferra al sacrificio de su sangre. Es un acto legal donde Dios dice no culpable. La culpabilidad es quitada. ¿Por qué? Porque Cristo llevó mi culpa. Él fue mi sustituto. Él llevó mi juicio. Como dice en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó mi juicio, Él llevó mis transgresiones. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Soy declarado no culpable. Esa es la justificación. Declarado libre de culpa, porque Cristo llevó mi culpa. Dios ya no me va a condenar a mí,
porque mi sentencia la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y soy justificado a través de la sangre de Cristo, a través de su gracia. Por eso dice Romanos 3:24, siendo justificados, oye bien la misma palabra, justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gracias a su favor, su don, que no merecemos, algo que no ameritamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, el rescate que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oh, esa es la base de nuestra salvación, la base de nuestra justificación, fe en su sangre. El que tiene fe en su sangre, el que se apropia del sacrificio de Cristo, Dios lo declara no culpable. Dios lo justifica, lo viste, no solamente lo declara no culpable, libre de culpabilidad, sino que lo viste, le otorga el don de la justicia. Justicia como un don, la justicia que no tenía, la justicia que él no ameritaba. Dios le imparte justicia para que pueda estar delante de él y entrar en su reino. Lo viste con vestiduras de salvación. Lo rodea con el manto de la justicia, como dice Isaías capítulo 61, versículo 10. Porque Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26, léelo allí. Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que Dios lo declara un acto judicial, que lo declara no culpable, libre de culpa, absuelto, inocente. Lo justifica. Y el resultado de ese decreto legal que se llama la justificación, por la cual Dios le imparte justicia, lo declara no culpable, todo por los méritos de Cristo, el resultado es la paz con Dios. Hace el pecador sumido en pecado, hace la paz con Dios. Porque Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Justificados pues por la fe, el versículo que les cité en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es paz por medio de la religión de la esquina, no es paz por medio de las buenas obras, no es paz por medio de que tú no les has hecho mal a nadie, es paz con Dios porque creíste en el sacrificio de Cristo, porque te aferraste a lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, porque tuviste fe en su nombre y fe en su sangre. Y hoy tú puedes adquirir ese beneficio del sacrificio de Cristo, salvación para tu alma. No descuides más tu alma, invoca hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Asegura tu alma con el fiel Creador, quien dio a su Hijo por ti para salvarte. ¿Cómo puedes aplicar ese sacrificio de Cristo para tu vida? Recíbele hoy como tu Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Dile así al Señor si lo quieres hacer. Invócale hoy para salvación, corónale como tu precioso Señor y Salvador. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y para que yo fuese declarado no culpable. Creo que resucitaste entre los muertos
y que vives para siempre. Y ahora, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Te pido que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo tu salvación a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, a través de la fe en su nombre y a través de la fe en su sangre, que fue vertida para el perdón de mis pecados. Recibo tu salvación y en su nombre te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora, si entregaste tu vida al Señor, le perteneces a Cristo. Que Dios te bendiga.